Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy traigo un vídeo muy especial. Hoy somos 300 suscriptores, un poquito más, pero bueno, somos 300 como aquellos 300 espartanos que pararon en las Termópilas al mayor imperio de su época, como era el Imperio Persa, como aquellos 300 cristianos que en Covadonga pararon el avance del Islam por la península ibérica. Somos 300, así que imaginaros todo lo que podemos hacer y sigue creciendo el canal, lo cual es muy importante. Así que antes de nada os voy a pedir, como siempre, que os suscribáis, que lo compartáis para la gente que le pueda gustar, etcétera, ¿de acuerdo? Porque así seguimos creciendo y seguimos haciendo vídeos cada vez mejores. Este vídeo es especial porque es un preguntas y respuestas. Vosotros me habéis hecho preguntas y yo las voy a responder. Así que vamos a tomárnoslo con calma y vamos a ver qué es lo que me habéis preguntado. Rafa me pregunta por qué el poder corrompe. Ya es una gran pregunta para comenzar este vídeo. Primero tendríamos que pensar qué es el poder. El poder es la capacidad de hacer o de decidir algo. Es decir, hacer que se haga lo que tú quieres que haga porque tienes la capacidad de proyectar ese poder. Es la capacidad de decidir, de decir pues sí, pues no, etcétera. Entonces, el poder es una capacidad, es lo que estoy intentando decir. El poder es tener la capacidad de influir sobre gente. Por tanto, parece bastante sencillo que entendamos que cuando tenemos esa capacidad que muchas veces es ilimitada, cuanto más poder tengamos, pues más fácilmente usaremos ese poder para beneficiarnos económicamente, por ejemplo. Ahí estaríamos corrompiéndonos, ¿no? Es decir, cuando el concejal de urbanismo de turno es el que recalifica los terrenos, pues es bastante sencillo que si no está sujeto a un control muy estricto, pues venga una persona que quiera que recalifique unos terrenos y le dé un dinero y por tanto este hombre cambie los terrenos o los recalifique, ¿no? Entonces, ¿por qué el poder corrompe? Pues porque el ser humano es lo que es y el ser humano tiene muchas debilidades. Igual que tiene muchas fortalezas, tiene muchas debilidades y en este sentido yo creo que la corrupción está intrínsecamente ligada al ser humano. Esto no quiere decir que todos los seres humanos sean corruptos o sean totalmente corruptos, pero sí que hay un porcentaje o que hay un alma dentro de los seres humanos que tiende a la corrupción y por tanto, pues cuanto más poder tienes, más fácil es que te corrompas. El vídeo creo que va a quedar muy bonito porque además hay tormenta. Estamos en el campo y hay tormenta, entonces igual se escucha. Pero bueno, creo que he respondido, ¿no? ¿Por qué el poder corrompe? Pues porque está en el ser humano. Entonces el ser humano es más fuerte en cuanto más poder tiene, más capacidad de decisión tiene y por tanto es más fácil que se corrompa a una escala más grande que un currito cualquiera, ¿no? Pero corromper va a corromper seguro, por eso entre otras cosas yo siempre digo que yo no soy comunista. Si yo no creo en un mundo perfecto, idílico, en el cual pues no haya corrupción, no haya envidias, pues esas cosas están en el ser humano y seguirán estando independientemente del sistema político que sea. Desde la aplicación Ask, nos preguntan cuál es tu foto más divertida. La verdad es que, bueno, tengo una que me gusta mucho con un amigo, que es como un collage de fotos en las que es muy parecida a ciertas escenas y ciertas imágenes de cómo conocí a vuestra madre. Y esa me gusta mucho, pero tengo que reconocer que me gustan mucho las fotos con un puro. No sé si eso responde, pero me gusta mucho, la verdad. Cuando me fumo un puro me gusta hacerme una foto. Dice Pepe Reca, ¿por qué no se explica en la ESO la teoría de las tres historias de la izquierda, ¿no? Bueno, los que hayáis visto vídeos en el canal y participaciones mías en otros lugares, habréis visto que yo siempre hablo de que hay tres momentos en la izquierda que luego van desarrollándose en el tiempo. Un primer momento que es una izquierda política, que es aquella que surge con la Revolución Francesa, que entiende que todos los seres humanos tienen los mismos derechos políticos, mientras que había otros que estaban hablando del sufragio censitario, otros que el rey por la gracia de Dios, etcétera. Entonces ahí nace una izquierda que es política, luego habría una izquierda que sería económica, que sobre todo con el desarrollo del marxismo, vamos a poner el manifiesto comunista, por ejemplo, en 1848, y desde ahí, donde se tiende hacia la socialización de los medios de producción, en fin, hay un camino científico, un socialismo científico hacia el comunismo, ¿no? Y luego, a mi modo de ver, siempre elijo mayo del 68 porque creo que es una fecha clave, hay una izquierda sociológica, que es lo que estamos ahora mismo. Bueno, pero claro, ¿por qué no se explica esto en la ESO? Porque prácticamente, o sea, es una teoría mía. Entonces, pero bueno, yo creo que explica bastante bien la realidad.
De hecho, la puedo desarrollar en algún artículo. Entonces, pues no se explica porque yo creo que no mucha gente lo conoce. Pero creo que cuando analizas la realidad y analizas la historia, lo bonito de analizar las cosas desde la historia y no desde la política o desde la ideología es que fallas menos. Porque la historia es lo que es, no lo que te gusta que sea. Y entonces yo creo que se ve bastante evidente que hay esos tres momentos fundacionales de la izquierda que luego surgen o que luego llevan una ola que se va implantando en los diferentes países de manera totalmente distinta, pero que el momento es bastante clave. Entonces hay una izquierda política, una izquierda económica y una izquierda sociológica. Y puede pasar ahora, de hecho pasa, que hay gente que se considera de izquierda, porque sociológicamente es de izquierda, viste de una manera que se supone que es de izquierda, escucha la música que se supone que es de izquierda, dice las cosas que se supone que es de izquierda y va a las manifestaciones y luego económicamente no es nada de izquierda. Es decir, le hablas de nacionalizar la banca y se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, espero haber respondido, ¿no? Aunque sí creo que en la ESO se debería de estudiar una historia y se debería de dedicarle más tiempo quizás a la historia, porque yo creo que la historia es una ciencia que vale muchísimo. Primero, creo que es una ciencia, segundo, que vale muchísimo para entender la realidad, para explicar el presente. Si no entiendes tu pasado, es imposible que entiendas tu presente, y si no entiendes tu presente, es imposible que proyectes un plan hacia el futuro. Pues imagínate si la historia es necesaria, ¿no? Andrés Socha me pregunta si la historia se considera una ciencia y según Karl Popper, una ciencia debe hacer predicciones precisas pero absurdamente improbables, ¿cómo puede considerarse una ciencia de historia? Pues mira, yo primero lo que no estoy de acuerdo es con la definición de Popper de ciencia, o con la que tú me transmites. Es decir, yo no creo que una ciencia sea una ciencia en tanto que pueda hacer predicciones precisas. Una ciencia es una ciencia porque usa el método científico suyo propio, el de cada una de las ciencias. Yo creo que la historia es evidentemente una ciencia. Es decir, hay una historia basada en los relatos, en los cuentos, en generar una historia y unos cuentos con buenos y malos y demás, y luego hay una historia científica, que es la que está en los documentos y es la que está pues en la arqueología, ¿no? En los restos arqueológicos. Al final, entre estas cosas y un par de variables más, las fundes. Si tienes además diversas fuentes, es mejor y al final te da una historia, ¿no? Es decir, por ejemplo, que los españoles llegaron a América y practicaron un genocidio premeditado, pues eso es un cuento. Es decir, eso es leyenda negra, eso es un cuento. No es, sin embargo, decir que los españoles llegaron y fundaron universidades, hicieron, pues eso es historia, ¿no? Por ejemplo. Es decir, la historia sí es una ciencia, lo que dice, bueno, tiene que predecir, pues no, pero aún así si quieres ir tirando el chicle, yo creo que no hay mejor manera de predecir que conocer el pasado. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, proyectos socialistas, por ejemplo, que han hundido la economía y han hundido países, pues hombre, cuando lo has visto 5 veces y las 5 veces ha pasado lo mismo, cuando viene alguien vendiéndote en unas elecciones el sexto proyecto de socialización totalitaria y demás, pues casi que va a hundir el país y la economía. Entonces yo creo que puedes hacer muchas predicciones y no son absurdamente improbables, sino que con la historia suelen ser bastante probables de que pasen porque ya has visto que ocurran, ¿no? Bueno. Dice, también una pregunta de Ask, dice, ¿qué te vuelve loco? Hombre, pues los libros, yo soy un coleccionista absoluto de libros, me encanta y si tuviese mucho más dinero me gastaría mucho más dinero en libros, pero es o sea, directamente proporcional. El dinero que tengo siempre hay una proporción muy alta que se va en libros y entonces me encanta. Aparte de leerlo, me encanta tenerlo, me encanta el objeto físico, me gusta tener una colección en la que tú puedas pasear y explicarle a la gente y decirle, ah, pues mira, este libro es del año 1920, lo escribió no sé qué, luego hicieron otra revisión, me encanta eso, la verdad, entonces tiraría por ahí. Dice Rafa, ¿es necesario reducir el número de políticos que hay en España? Y luego, ¿qué país pondrías de ejemplo desde el punto de vista de medidas políticas, educación, etcétera, y cuál no? Mira, ¿es necesario reducir el número de políticos que hay en España? Pues, o sea, desde mi punto de vista no es un problema. Aunque para mucha gente sí lo sea, ya está lloviendo, para mí no es un problema. O sea, creo que hay una falsedad en la derecha que busca siempre enemigos que no son reales y que dicen que el problema económico de España es que hay muchos políticos y muchos asesores. Hombre, yo creo que no.
Yo creo que el problema no está ahí. Creo que el problema, entre otras cosas, está en lo que se roba por parte de los políticos. Entonces, el número de políticos a mí no me parece un problema. Lo que sí creo que en esta época de crisis, desde el 2008 hasta aquí, se debería de haber hecho moralmente un esfuerzo por parte de los políticos. Es decir, a mí me gusta, yo voto a Podemos, y a mí me gusta que cobren 3 salarios mínimos interprofesionales y no las burradas que cobran y que renuncien a las dietas. Me parece que cuando tú le pides un esfuerzo al pueblo, aunque eso no sea el problema económico de España, pero cuando tú pides un esfuerzo al pueblo, hombre, pues lo ideal es que tú también hagas un propio esfuerzo. Y me parece que sí, que son más pulcros y que viene bien que cobren menos. No sé si la solución es que haya menos, si la solución es que no haya autonomía, si la solución es, yo creo que no es la solución a los problemas de España, pero que se podría reducir los gastos políticos, pero vamos, o sea, necesito una semana, me das una semana y te reduzco a una quinta parte los gastos políticos que hay en España. Entonces se podría hacer. Estaría muy bien que se hiciese porque hay que racionalizar todo en un país que lo está pasando tan mal como España. Pero no creo que sea el problema. No creo que haya que reducir necesariamente el número de políticos en España. Mm. Con respecto al ejemplo de país, pues hombre, eh, según el caso y según el momento y según la materia, pues hay ejemplos distintos, ¿no? No puedes tomar un país como ejemplo, pero si tienes que tomar un país como ejemplo, pues educativamente hablando, los países nórdicos parece que siempre son los que sacan mejores notas en informe PISA y todas estas cosas, entonces pues habrá que aprender de ellos, ¿no? Y esto yo soy muy renacentista, yo creo que para aprender a pintar bien lo que tienes que hacer es copiar mucho a la gente que ha pintado bien. Y ya poco a poco aprenderás tú solo y te irás saliendo solo a pintar. Y luego ya desarrollarás tú tu propio arte. Entonces, si hay gente que le va mejor que a ti en el modelo educativo, pues cópialo. Es que no hay ningún problema, cópialo. Si... Pero bueno, creo que tiene más que ver con la cultura de España y con los 40 años de franquismo y cómo era la educación y todo eso, los problemas actuales de España. Creo que tiene más que ver con esa raíz que con otra cosa. Pero mira, en modelo educativo los países nórdicos, por ejemplo. En modelo de participación ciudadana, pues seguramente pues un país como Suiza, que tiene muchísimos referéndum, que se le pregunta muchísimo a la población, que incluso se le consultó si querían un salario máximo y la gente votó que no, pero se le consultó, pues me gusta mucho. Luego, me gusta, por ejemplo, el control sobre sectores estratégicos que tiene Francia o Alemania, por ejemplo. Me parece que está muy bien, pero bueno, tiraría por ahí. Si alguien esperaba que dijese Cuba, pues no. Aunque hay que ponerlo en su contexto. Cuba ha tenido logros en educación y en sanidad potentísimos y se está viendo con el tema del coronavirus que pese a no ser un país del primer mundo, pues Cuba lo está haciendo bastante bien, por poner un ejemplo. Me pregunta Ana, dice, si la educación va a un sistema online y los recursos son limitados, obviamente se dedicarán a asignaturas de ciencia. ¿Cómo evitar el agujero del conocimiento cultural que se avecina en el sistema educativo? Esto es un problema y esto es un problema que viene de raíz. Desde mi punto de vista, que yo me remonto muy atrás siempre, hay un momento en el Renacimiento en el cual la gente entiende, o el propio Renacimiento, la gente entiende que hay que volver atrás y por tanto hay que aprender mucho de historia y entonces estaba bien visto socialmente. Saber de historia, saber de latín, saber de griego, saber de filosofía, todo eso estaba bien visto. De repente hay un momento con la ilustración en el cual la idea de progreso, en vez de regreso, que era la idea del Renacimiento, pues hay una idea de progreso, ¿no? Y esto lo veis y esto ha llegado hasta nuestros días. Es decir, cuando se dicen en 3 meses tendremos la vacuna del coronavirus. ¿Por qué? O sea, ¿en qué te está pasando, no? La economía crecerá un 5%, ¿no? Siempre hay una idea de progreso, de que siempre iremos a mejor, porque sí, porque el mundo es lineal y la historia es lineal y siempre vamos hacia adelante, ¿no? Esto no tiene por qué ser verdad, aunque en muchos casos sea así, pero no tiene por qué ser verdad. Bueno, pues de esta idea precisamente viene, junto con la idea de que todo es mercantilizable, todo tiene que ser un dinero, todo tiene que ser una cantidad, todo se puede comprar y vender, todo tiene que ser productivo continuamente,
Pues de ahí viene, por ejemplo, que haya tan poco, socialmente esté tan mal vista la historia o haya tan poca defensa de la historia, de la filosofía y de todas estas ciencias sociales y humanísticas. Entonces, si con el coronavirus las cosas se ponen mal o si vamos hacia un lugar en el cual los recursos sean más limitados y demás a nivel de conocimiento, pues evidentemente van a recortar en las humanidades. Ya lo hacen, ya lo están haciendo. Lo que hacen con filosofía es una barbaridad. Y evidentemente lo van a seguir haciendo. Entonces, lo que pasa es que si te das cuenta, por ejemplo, en estos vídeos de YouTube, es muy interesante porque yo, por ejemplo, no gano dinero con los vídeos de YouTube. Entonces, por tanto, llevo 3 años haciendo vídeos de YouTube. No debería de estar haciéndolos porque no hay una compensación directamente, una relación directamente económica de hacer algo y ganar dinero. Sin embargo, se hace. Cuando la gente lee un libro, no le están pagando dinero por leer ese libro. Es decir, que la cultura, aunque no esté en los medios oficiales, en la educación oficial va a seguir estando. Y el humanismo, es decir, el desarrollo del ser humano va a seguir estando. Bueno, lo que pasa es que debería de estar en los planes educativos, evidentemente, pero yo estoy seguro y coincido totalmente contigo de que caminamos hacia un mundo donde todos sepamos hacer muchas cuentas, todos sepamos hacer un Excel, pero seguramente no sepamos quién es Hegel, ni, ni quién fue Julio César, ni cosas de estas, ¿no? Lo cual a mí me parece una barbaridad, pero evidentemente caminamos hacia eso. Y no creo que haya un cambio. Es decir, el cambio tiene un cambio cultural y de las mentalidades tan importante como el que se dio del Renacimiento a la Ilustración, y no creo que estemos por ahí. Andrés Ocha me pregunta sobre la guerra púnica. Me dice si es verdad que Cartago era una superpotencia, dado que era un comerciante hábil, mientras que Roma destacaba sobre todo en el campo militar. Pues sí, a mí me encanta la Segunda Guerra Púnica y para que te hagas una idea, es un momento en el que se decide el Mediterráneo, se decide la configuración del Mediterráneo. En el Mediterráneo había potencias medias, por decirlo de alguna manera, entre las cuales destacaba muchísimo Cartago, y después de la Segunda Guerra Púnica va a ir quedando cada vez más una única potencia que va a ser Roma. Entonces, en la guerra púnica, la guerra entre Cartago y Roma, es donde se va a decidir eso. Y la historia podía haber tirado por un lado y podía haber tirado para otro. Cartago, ¿cuál es la diferencia entre Cartago y Roma? Pues que Roma, pese a ser una ciudad, tiene una construcción imperial, por decirlo de alguna manera. Es decir, Roma tiene ansias de extenderse territorialmente y absorbe comunidades enteras y las convierte en la propia Roma. Entonces crece de una manera mucho más estable, por decirlo de alguna manera, y mucho más rápida y mucho más fuerte que Cartago. Que Cartago era una potencia comercial. Es decir, llegaba, ponía asentamientos, comerciaba, etcétera, pero no crecía territorialmente, sino que sí era una ciudad-estado más propiamente dicha. Entonces, pues esa es la gran diferencia. Lo que es sorprendente es que Cartago aguantase lo que aguantó en la guerra púnica y que llevase a Roma hasta donde la llevó. Y eso solo tiene una explicación y se llama Aníbal Barca, que fue un genio militar y un genio histórico que va a quedar para siempre. Si quitamos este condicionante es imposible. O sea, Roma arrasó a Cartago en la primera guerra púnica, arrasó y arrasaría la segunda y arrasó y arrasaría en la tercera. Y la única diferencia y por lo que la Segunda Guerra Púnica es tan interesante es porque apareció Aníbal Barca que ganó muchísimas batallas que nadie hubiese podido ganar jamás. Y por eso ha quedado como uno de los grandes militares de la historia. Entonces Cartago era, como te digo, un país que no asumía comunidades dentro suya y por tanto lo que hacía era tener muchos mercenarios, porque claro, que no te daba, no tenías población como un ejército como los romanos, que se presentan con 60.000 personas en Canas, por ejemplo. Entonces Roma sí, o sea, Roma eran ciudadanos que iban al ejército y luego conquistaban otra ciudad y esa ciudad luego pasaba a ser parte de Roma y por tanto de ahí también traían ciudadanos, es decir, eran dos modelos políticos totalmente distintos y ganó el imperio, perdió la ciudad. Es poco parecido a la diferencia entre Atenas y el imperio persa, ¿no? Similar, si conoces aquello, pues es similar a eso. Pero bueno, Roma no solo destacaba en el campo militar, por ejemplo, en el campo filosófico y a nivel de construcción, Roma es una pasada. Es decir, pero una auténtica pasada. Hay una frase que no recuerdo de quién es que dice que, bueno, que son las pirámides de Egipto en comparación a las calzadas romanas, ¿no? Que conectaban el imperio.
o a los acueductos que traían agua desde 400 kilómetros. Es decir, Roma a nivel de ingeniería es una pasada, a nivel de filosofía es una pasada, a nivel militar evidentemente es una pasada con las reformas de Cayo Mario. No era solo algo militar, no era Esparta. Roma es un poliedro mucho más complejo. Dice Toñi, ¿cuál es la visión histórica de cómo se han visto los personajes en su época correspondiente? Pues esta pregunta es muy difícil porque depende del personaje. O sea, hay una respuesta para cada uno de los personajes. Si te haces una idea, César, por ejemplo, Julio César, que escribe es su propio cronista y escribe la guerra de la Galia, pues evidentemente él se veía de una manera que la podemos ver en los libros. Y él sabía que estaba haciendo algo muy importante y además se daba más importancia todavía. Sin embargo, luego ha habido otra gente, grandes filósofos, por ejemplo, que han muerto prácticamente en la indigencia. Es decir, que estaban socialmente, no eran nada relevantes. Así que esto depende de la persona. No suele tomar, no suele cuadrar como tú te ves en el momento a como luego pasa la historia. Hay muchísimos, muchísimos personajes que se creían que eran muy importantes en su periodo histórico y luego pues no lo han sido. Es decir, si tú miras el callejero, tú miras las calles y ves los nombres de las calles, o sea, que hay una calle General Prim y que no haya una calle Viriato, por ejemplo, pues te marca muy bien. Es decir, General Prim probablemente se creerían que era una figura histórica impresionante y luego pues no lo era. Y Jovellanos, tal, tú vas viendo las calles y están bastante sobrevalorados, ¿no? No hay una calle Cristóbal Colón, aunque bueno, ahora con la leyenda negra, como para poner una calle Cristóbal Colón. Dice Antonio, esta es un poquito larga. Dice Antonio, basándonos en que el posmodernismo no existe, ¿por qué se le da tanta importancia? ¿Hay un posmodernismo de derecha y de izquierda? Hombre, pues la pregunta, ¿o existe o no existe? Es decir, desde mi punto de vista sí existe, lo que no existe es un posmodernismo único. Es decir, eh, yo qué sé, socialismo científico, ¿no? Es decir, luego hay muchos posmodernismos, prácticamente uno para cada persona que tiene Twitter. Entonces, ¿existe de izquierda y de derecha? Pues sí, claro que existe. ¿Existe el posmodernismo? Sí, existe. ¿Por qué se le da tanta importancia? Pues porque el ser humano tiene una tendencia realmente triste de mirarse el ombligo continuamente. Entonces siempre crees que tus intelectuales, los de tu época quiero decir, son mucho mejores que los de cualquier otra época. Y no es verdad. Entonces se le da, por ejemplo, una importancia, y bueno, también el fenómeno de las redes sociales y la hiperconexión hace que se salgan de tiesto muchas cosas. Es decir, que Emma Watson diga algo sobre la izquierda, derecha, movimiento LGTB y tal, pues no debería de ser muy interesante, porque es una buena actriz y ya está, y para de contar. O un cantante o lo que sea. Y sin embargo pasa, ¿no? Entonces, y parece que es muy relevante y todo eso. Entonces, de eso va un poco el postmodernismo, tiene que ver con eso. Pero pasará a la historia sin pena ni gloria, porque no es un movimiento interesante, no es un movimiento que esté estructurado, no es un movimiento que tenga un canon, no es un movimiento en el que se haga una internacional, ¿no? Donde allí los grandes intelectuales debatan y no. Postmodernismo es simplemente cada uno con su Twitter, entendiendo la vida como la quiere entender y de vez en cuando tratando de imponérsela a los demás. Y por el camino diciendo muchas tonterías, claro, porque es lo que pasa cuando escribe cualquiera y no escriben los intelectuales, ¿no? Para mí hay mucha diferencia, es muy claro, cuando tú ves las internacionales, por ejemplo, si la internacional socialista se reúnen allí y horas y horas y horas debatiendo y luego salen los resúmenes y salen las publicaciones y mucha diferencia a lo que es ahora mismo un debate de Twitter, ¿no? Yo creo que es bastante evidente. Dice Cristian ha escrito muchísimo. Dice, partiendo, pero bueno, voy a resumirlo. Partiendo de que la idea de la nación surge en la Revolución Francesa, ¿se podría considerar de izquierda? Sí, absolutamente y radicalmente. Para mí la nación es un concepto únicamente de izquierda. Es decir, y el nacionalismo, que es otra cosa, es un concepto de derechas. Pues nacionalismo es que una población se cree mejor que otra. La nación es que la soberanía reside en todo lo que, en todas las personas que conforman una unidad política. Es decir, la nación es que el rey no es rey por derecho divino, sino que es rey por delegación de toda Francia, sean hombres, mujeres, cristianos, musulmanes,
homosexuales, heterosexuales, con más renta, con menos renta. Eso es la nación, por tanto es puramente de izquierda. Mientras que el nacionalismo es, no, como yo soy catalán y tengo unos derechos feudales, pues soy mejor que tú, que eres sevillano, y por tanto quiero un espacio diferencial. Eso es de derecha, totalmente, vamos, o sea, es que no hay por dónde pillarlo, ¿no? Apoyar los nacionalismos periféricos es simplemente de derecha. Apoyar las guerras es de derecha. Es decir, cuando hay una guerra entre España y Francia es porque uno cree que es mejor que el otro. Eso es de derecha. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. La izquierda es internacionalista de toda la vida. Proletarios del mundo unidos y demás, ¿no? Eh, Vamos así, dice, a raíz de las protestas raciales en Estados Unidos, ¿esto ha tenido que ver la leyenda negra? Pues sí, evidentemente. Dice, la leyenda negra española, que es este cuento por el cual todo lo que hicieron los españoles mal se exagera, como dice Pedro Insúa, y todo lo que hicieron bien se reduce, pues claro que tiene que ver las protestas raciales no en el sentido de negro contra blanco, derechos de los negros, sino cuando, por ejemplo, pues echan pintura roja sobre la estatua de Colón. A esto es a lo que yo me refiero. Es decir, creo que la leyenda negra influye en esos momentos determinados de las protestas del Black Lives Matter. En el resto no, porque es que no se puede. Es decir, es que no se puede hacer un Black Lives Matter aquí en España. ¿Por qué no? Porque donde segregaban es en Estados Unidos, no en España. Entonces es imposible. Lo intentarían, pero es que no se puede, ¿no? Decía aquí que España era una sociedad esclavista y demás y tal. El esclavismo en España siempre fue algo muy residual. Eh, Dice, si la ley... bueno, esta es muy buena, esta parece con vídeo entero. Dice, ¿la leyenda negra influyó en la independencia? Pues evidentemente. La leyenda negra es un relato, ¿de acuerdo? La leyenda negra es un relato en el cual eh, los enemigos de ese imperio que era la monarquía hispánica enorme, no pueden ir de frente y atacarlo, y entonces usan dos mecanismos. La leyenda negra, que es propaganda, es decir, ganar el sentido común de la gente, y la piratería. Estas dos cosas son clave, con las patentes de corso y demás. Cuando España o la monarquía hispánica se debilita y ya pueden ir de frente, lo primero que hace Inglaterra es prohibir la piratería. Y pues ya no se va a hacer piratería a sí misma. Entonces, la leyenda negra influye en las independencias, por supuestísimo, por supuestísimo. Pero influye más después, porque cuando se independizan una serie de lugares de América que formaban parte de la monarquía hispánica, tienen que crear una nación, porque ya no había nación, no había nada. Y entonces, desde los planes educativos tienen que crear una nación. Y la manera más fácil de crear una nación y un país es frente a algo. ¿Frente a qué? Pues frente a España que te acabas de independizar. Entonces ahí sale a relucir la leyenda negra continuamente. Es un elemento clave. Incluso a día de hoy es un elemento clave para entender el mundo, sobre todo desde España. Eh, y si la influencia que ha podido tener los partidos progresistas, tanto latinoamericanos como españoles, pues sí, la tiene. Cuando a alguien de España pues le renuncia a la bandera española o no quiere hablar de la historia de España, habla de la historia de España como que fuimos unos genocidas y todo eso, pues es que ha asumido la leyenda negra. Por tanto, es un error conceptual. O sea, es esa persona la que tiene que desandar el camino que han dado dentro de la leyenda negra y acudir a la historia, que en la historia no es ni leyenda negra ni leyenda rosa, es lo que es. Por ejemplo, cuando se habla de bueno, los españoles llegaron allí, o sea, los españoles no mandaban un ejército de 50.000 personas a América a conquistar. Mentira. La mayoría de las guerras las hicieron indígenas frente a indígenas. Poblaciones indígenas, lo que pasa es que es verdad que en muchas de las batallas los españoles capitaneaban, pero capitaneaban porque eran un grupo muy pequeño. Los que se mataban no eran ellos. Cuando se habla, por ejemplo, de la esclavitud, no es verdad que sean los europeos los que vayan a África y cojan esclavos y demás. Los que esclavizan a los negros son los propios negros. Es decir, son poblaciones de África las que están esclavizando a otras poblaciones y luego se las venden a los europeos. Los europeos se acercaban allí a la costa, compraban los esclavos, luego los llevaban al otro lado, en términos generales. Es decir, entonces, partida base de que el hombre blanco va a África a esclavizar, estoy hablando del siglo XVI y XVII. Pues no es verdad. No es verdad, los que esclavizaban eran los propios negros. Eh, entonces, bueno, pues esto con la leyenda negra, estos son elementos que son ridículos, que sirven para justificar tu posición actual, pero si tú justificas tu posición actual en una mentira histórica, estás mintiendo actualmente. Por tanto, lo mejor que puedes hacer es desandar ese camino
pedir perdón y estudiar, que es lo que nos salva siempre. Y voy a terminar con este de Dani que dice que qué opino del futuro de la educación con el coronavirus, si será más fácil, si habrá menos alumnos por miedo. Pues no tengo ni idea, si es que yo creo que nadie tiene ni idea. Hoy eh, tenemos la noticia de que se ha aprobado una vacuna que parece que está yendo bien allí en Inglaterra del coronavirus. No tenemos ni idea. Yo creo que nadie tiene ni idea. También la de Fernando Simón, ¿no? Ahí surfeando y demás. Bueno, yo creo que no durará eternamente el tema este del coronavirus. Y si durase eternamente, pues sí, habría que adaptarse de alguna manera, como por ejemplo reducir el número de alumnos por clase. Pero en principio creo que no. En principio creo que más pronto que tarde tendremos una vacuna y cambiarán las cosas. Y tampoco creo que haya sido más fácil. Lo que pasa es que todas las generaciones tienden a decir que la generación que viene después le ponen las cosas más fáciles, porque así parece que tú eres más listo. Es decir, yo creo que mi generación no tuvo la carrera de historia más fácil que las anteriores, que la diplomatura, y no creo que la gente que ha estudiado ahora con el coronavirus pues lo haya tenido más fácil que los otros. De hecho, creo que será, depende del caso. Habrá profesores que se habrán lavado las manos y lo habrán puesto más fácil y habrá otros que lo habrán puesto dificilísimo. Entonces creo que depende del caso. No, no es muy interesante criticar hacia la gente. Y nada más, esto es todo. Si queréis, yo voy a dejar este vídeo para que hagáis comentarios si queréis. Y cuando tengamos muchos comentarios hacemos otro vídeo. Termino con la voz destrozada después de hablar 30 y tantos minutos. Pero pues agradeceros que somos 300 en el canal, somos un poquito más ya. Somos 310, 311 y espero que sigamos creciendo porque la verdad que desde hace tiempo estamos creciendo muchísimo. Así que siempre os animo a que dejéis en los comentarios que os ha parecido el vídeo. Si queréis que haga un vídeo de algún tema en concreto, seguiré subiendo muchos vídeos. Y si me dejáis preguntas, pues las voy guardando y en algún momento vuelvo a hacer un preguntas y respuestas. Así que nada, un saludo, somos 300 como los espartanos y seguimos continuando aquí en YouTube haciendo vídeos.